En la MEPOT de Petro, como usted lo mencionó, en la MEPOT de ese momento, se incluía la Boyacá, la avenida Boyacá, con un perfil de 40 metros. No llegaron al punto de la sustracción, pero incluirlo en la MEPOT es una voluntad de sustraer. Eso es lo que pasa cuando uno deja vías en áreas protegidas. Expresa una voluntad de sustraer. No llegaron al punto de solicitar la sustracción, al igual que, aunque dejaron recursos para comprar predios en la reserva, nunca los compraron. No alcanzaron a sembrar un solo árbol. Siempre es más fácil decir qué hacer, pero la voluntad de sustraer estaba clara en la MEPOT. Si hay una diferencia clarísima entre los 40 y los 69 metros, precisamente porque no se hace la ALO, porque no hay otras vías en la zona en las que pueda caber transporte público de calidad. Por eso se cambia el perfil. Es muy importante y voy a hablar bastante de compensación, porque la concejal Heidi habla como si fuera siembra de árboles. Cuando hablamos de la compensación en este caso, lo que dejó el acuerdo de la sustracción es que se van a comprar 62 hectáreas y se van a restaurar. Restaurar, como he dicho antes en mi intervención, refiriéndose al proceso de retornarle al ecosistema su funcionalidad. No solamente sembrar árboles. En eso no nos podemos confundir con la compensación que existe algunas veces, concejal Heidi, por ejemplo, porque talamos un árbol y sembramos 5, que requiere de un seguimiento distinto, pero es únicamente de árboles. Aquí se tiene que contratar como obra pública, como lo hace el distrito, una restauración que tiene que tener diseños que se tienen que ejecutar para realmente acercarnos a recuperar la funcionalidad del ecosistema. ¿Hubiese sido idóneo determinar la realización de la audiencia pública previa a la sustracción? Probablemente, y aquí realmente les digo una infidencia porque yo hablo con las organizaciones que defienden la Van der Hamen con muchísima frecuencia, trabajo con algunas de ellas, me atrevo a decir que tenemos una buena relación, no sé si una amistad, pero una muy buena relación. Y durante los meses previos nunca me dijeron que estaban teniendo problemas con el papel de terceros intervinientes. Nunca me alertaron sobre la necesidad de mejorar el proceso de participación en la CAR. Lo pude haber hecho en su momento. Y aquí, digamos, dudo en mencionarlo porque es un cruce entre lo personal y lo público. Pero ese ha sido mi reclamo en los últimos meses. Que dejar que tratáramos de defender la participación en los últimos 10 minutos de la aprobación en el Consejo Directivo, pues no resultaba realmente integrar al proceso, al respeto, sobre todo al papel que tenían como terceros intervinientes en ese proceso. Y sí quiero dejar muy claro, hay imprecisiones en algunas declaraciones que yo puedo desde mi interpretación aclararles. Por ejemplo, en el video de no se urbanizará, ahí la alcaldesa se refiere a que no se van a construir viviendas ni edificios dentro de la Van der Hamen. No se estaba refiriendo puntualmente, ni ha dicho la alcaldesa jamás que no vamos a hacer la Boyacá, es que nunca lo ha dicho. Ha dicho constantemente que la vamos a hacer, no ha mentido. No se comprometió el acuerdo ambiental a dejar de hacer la Boyacá, fue objeto de conversaciones y no se incluyó. La alcaldesa reconoce cuando hace las declaraciones después de la sustracción que la solicitud del fideicomiso es una solicitud también de Bogotá. No es una solicitud del IDU porque el IDU aquí no tiene velas en el entierro. O sea, que el IDU le haya contestado a usted que no es Bogotá quien hace la sustracción es porque ellos no la hicieron. Es el fideicomiso en donde tiene un asiento o 2 asientos la alcaldía. 2 claridades rápidas, concejal Ana Teresa, que son importantes. Santuario de la biodiversidad en el caso colombiano es una figura de protección. No podemos usarlo para describir un área protegida que no es santuario, particularmente porque en la reserva hay un santuario, que es el Bosque de las Mercedes. Entonces, una claridad para no crear alguna confusión. Ninguna parte de la sustracción va a atravesar un área de santuario, ninguna. El Bosque de las Mercedes está retirado de la zona de la sustracción. Me interesa, eso sí, muchísimo la fuente de sus datos sobre la propiedad de los suelos de la reserva. Yo tengo un análisis de propiedad que no me da los mismos resultados, pero me gustaría mucho conocer sus datos que le dan ese 74%, porque por supuesto que una de nuestras preocupaciones, tanto al construir el POT como al invertir tantos recursos en la recuperación de la reserva, es que continúe la presión
urbanizadora sobre la reserva hacia el norte. Por eso precisamente estamos trabajando tanto con los privados y por eso vamos a sacar muy próximamente, espero, el decreto de transferencia de derechos de construcción, que principalmente nos va a permitir adquirir suelo de la gente que está más aburrida de tener suelo parado en la Van der Hamen para que puedan comercializar derechos de construcción en otras zonas de la ciudad, jamás construir en la reserva, porque queremos quitarle esa presión de desarrollo urbanístico a la reserva. Y refiriéndome a la intervención del concejal Cuesta, Lagos de Torca no es para traer a Neiva a Bogotá, es para dar opciones de vivienda y vida digna a los bogotanos y bogotanas que ya están aquí y están viviendo en muchos casos hacinados o a 2 horas de las oportunidades de educación o de trabajo. No es para llenar a la ciudad de nuevas personas, esa no es la idea. El mundo, concejal, está en una condición de emergencia climática, no solo Bogotá. No somos una excepción, somos parte de un planeta que está en emergencia climática. Y en el mundo, a pesar de la emergencia climática, como ustedes bien lo saben, también hay personas en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, con condiciones de mala calidad de vida, pasando horas y horas en un bus esperando a llegar a su trabajo. Eso pasa en todo el mundo y pasa en Bogotá. Enfrentar la crisis climática, enfrentar la emergencia, no se trata de quedarnos con los brazos cruzados, esperando a que los resultados de las emisiones de hace 150 años después de la revolución industrial acaben con nosotros. Se trata de construir lo que se requiere de forma sostenible y por supuesto que compensando. Y ahí sí le ruego, concejal, porque a veces me mete palabras en la boca cuando dice, y dice la secretaria, yo nunca he dicho que no importa el costo ambiental. Nunca lo he dicho. He dicho que hay que mitigarlo, que hay que compensarlo y que por supuesto que existe. Es que si no existiera no sería una sustracción. Solucionar los retos de movilidad, solucionar los retos de vivienda, la necesidad de vivienda bis y VIP, las necesidades de ordenar el crecimiento. Exige, sí, sacrificios, como el de estas 20 hectáreas. Pero no se nos puede olvidar, y no hemos mencionado aquí hoy ninguno de ustedes, que para no agravar la fragmentación de la reserva, no se va a hacer la Alo Norte, ni se va a ampliar la Cali. Fue la decisión de disminuir la fragmentación sobre la reserva la que nos llevó a esa conclusión. Aquí entonces no se está favoreciendo a un privado, se está favoreciendo la necesidad de poner a esta ciudad al día en una agenda de infraestructura y vivienda que tiene décadas de atraso, precisamente por gobiernos que dudan de tomar decisiones difíciles, que siempre están a la altura del discurso, pero pocas veces a la altura de la ejecución. Dice usted, concejal, que preservar es conservador incluso, pero en esa administración de la Colombia Humana no se compró 1 hectárea de la reserva. No se avanzó con un solo propietario en medidas de restauración. No hubo un acuerdo sobre 1 metro cuadrado. Dejar la plata en el Fondiger que uno no pudo ejecutar para otra cosa no me parece un gran logro, ni habla de hacer. Habla de dejar plata en el Fondiger. No de ejecutarla, no de construir acuerdos, no de llegar a acuerdos. 20.87 hectáreas de la reserva Tomás Van der Hamen, como usted dice, equivale al 2% y la compensación efectivamente se va a hacer en 63 hectáreas. Decir que no a todo no es una solución. La solución y alternativa a la dependencia de los carros es también el transporte público. Y todavía no tenemos transporte público aéreo en la ciudad. No sé cómo proveer transporte público para esa conexión entre el occidente y el norte. Y eso lo va a hacer la Boyacá. Y esto es parte de una agenda de movilidad de cero y bajas emisiones que debe llevar a que lo que circule por esa vía sea movilidad limpia. Y debe hacerlo para estar en absoluta neutralidad y 100% cero emisiones para el 2040. Porque de eso se trata. No de hacer aquí una sustracción y allá, sino de planear en el POT, en la política de cero y bajas emisiones, en el plan de acción climática, los pasos que necesitamos para esa transición. La transición no se declara, la transición se planea y se ejecuta. Decir que no queremos combustibles fósiles implica trazar un camino hasta dejarlos, no implica desaparecerlos con una varita mágica, eso no pasa. Yo era quizás muy joven en los 90, concejal Cuesta, para estar al tanto de los debates en Europa, pero sí conozco a profundidad
los principios sobre los cuales se construye la normatividad ambiental en Colombia. Y la idea de quien contamina paga, más allá de ser un concepto noventero y europeo, es una de las bases sobre las cuales se construye el derecho ambiental en Colombia. Si le parece inútil o insuficiente, creo que es un debate importante en el marco de la crisis climática. Es un buen momento ahora que el gobierno nacional está planeando una reforma a la ley 99 para ver por qué lo reemplazaríamos. Porque lo otro es que no podemos aquí decir siempre que nada nos sirve y no hacer propuestas distintas. El diagnóstico ambiental de alternativas es en efecto una medida establecida en la ley, o sea, es parte del licenciamiento ambiental. La revisión jurídica de la CAR ante, por supuesto, una consulta juiciosa del fideicomiso en términos de si se requería o no, es que no se necesitaba, precisamente porque no hay muchas alternativas de trazado, concejales. No olvidemos que esta es la ampliación de una vía, no una vía nueva, y que lo que busca al final es la conexión con la autopista norte. En esta zona hay muchos elementos de la estructura ecológica principal, no solamente la reserva Thomas van der Hamen. Está el río Bogotá y su ronda, está el humedal Torca-Guaymaral, está el humedal La Conejera y están, por supuesto, que no son parte de la estructura ecológica, pero no dejan de ser un obstáculo a las intervenciones sobre el suelo, todos los cementerios del norte de la ciudad. Estos elementos de la estructura ecológica, incluyendo la zonificación del plan de manejo, los humedales, la ronda del río Bogotá, implican que no hay muchos trazados posibles para ampliar. Como he dicho anteriormente en este consejo, de verdad, lo ambiental es complejo. La sostenibilidad del desarrollo y de la calidad de vida en una ciudad es compleja. Hacer varias de las sobresimplificaciones que se hacen aquí hoy, de buenos contra malos, intereses de privados contra lo público, es faltarle un poco el respeto a esa complejidad que se requiere, de llegar a los equilibrios entre lo social, lo económico y lo ambiental. Como les dije aquí mismo hace unos días, tomar decisiones como la de una sustracción no es fácil, pero cuando se hace con todos los elementos, en mi caso para mi voto en el consejo directivo, a sabiendas de que las alternativas son peores, es una decisión necesaria y de ciudad. Muchísimas gracias.